El viento cambió durante la madrugada, trayendo consigo ese olor peculiar a tierra mojada que solo aparece cuando la lluvia está a punto de caer. Santiago Pereira se despertó de súbito, sintiendo el aire pesado entrar por las rendijas de 1900, la ventana de madera. Algo era diferente. No era solo el presagio de la tormenta lo que le inquietaba, sino una sensación extraña, como si el viento arrastrara más que solo humedad. Se sentó en el borde de la cama de madera rústica, frotándose los ojos cansados. Las manos encallecidas por el trabajo arduo en la tierra recorrieron el rostro marcado por el sol y los años de soledad. A sus 45 años, Santiago ya se había acostumbrado al silencio que dominaba su vida desde que Teresa partió. 5 años habían pasado, pero el dolor permanecía como una compañera constante, así como la quietud del rancho aislado en las tierras secas de la Sierra de Almería. El candil de queroseno iluminó la habitación sencilla mientras se ponía la camisa de algodón gastado. El suelo de madera crujió bajo sus pies descalzos. Afuera, el cielo aún guardaba las estrellas, pero la oscuridad ya comenzaba a ceder espacio a las primeras señales del alba. Fue entonces cuando lo oyó. Un ruido casi imperceptible como un susurro lejano. Santiago no era hombre de miedos infundados. Viviendo solo durante tanto tiempo, había aprendido a distinguir los sonidos de la naturaleza, los pasos de los animales, el murmullo de las hojas secas. Pero aquel sonido era diferente. Era humano. Sin encender luces, caminó hasta la puerta principal. La madera antigua protestó cuando giró el picaporte de hierro oxidado. El aire frío de la madrugada invadió la casa, y fue entonces cuando la vio. Parada como una aparición, la silueta femenina se destacaba contra el cielo oscuro. El pelo largo y revuelto danzaba con el viento. La ropa andrajosa apenas cubría el cuerpo delgado, y los pies descalzos estaban sucios y heridos. Pero fueron los ojos los que capturaron a Santiago. Ojos grandes, oscuros, profundos como pozos, sin fondo, cargados de un sufrimiento tan intenso que parecía físico. «Señorita». La voz de Santiago salió ronca por el desuso. Ella no respondió. Sus labios resecos se entreabrieron como si quisiera hablar, pero ningún sonido salió. Solo aquellos ojos, fijos en él, implorando sin palabras, exhaustos de tanto pedir ayuda. Y entonces, como una hoja seca que finalmente se rinde al viento, se desplomó. Santiago reaccionó por instinto, adelantándose para sostenerla antes de que tocara el suelo. El cuerpo de ella pesaba casi nada en sus brazos fuertes, acostumbrados a cargar sacos de grano y fardos de paja. Dudó por un momento sin saber exactamente qué hacer. En la simplicidad de su vida aislada, rara vez necesitaba tomar decisiones que involucraran a otras personas. La llevó adentro, depositándola con cuidado sobre su propia cama. A la luz del candil, pudo ver mejor el estado en que se encontraba. Arañazos y moratones marcaban la piel pálida. El vestido, que un día debió de ser bonito, estaba roto y sucio. El pelo castaño, enmarañado, se pegaba al rostro sudoroso. En la cocina de leña, siempre encendida para ahuyentar el frío de las noches de la sierra, calentó agua para una infusión de melisa que su difunta madre, doña Carmen, siempre preparaba para calmar los nervios. Mezcló también algunas raíces que el viejo Sebastián, curandero de la comarca, le había enseñado a usar para dolores y fiebres. Mientras la infusión hervía, Santiago buscó una manta de lana gruesa que guardaba para los días más fríos. Era una de las pocas pertenencias que quedaban del ajuar de Teresa. Nunca imaginó que un día serviría para abrigar a otra mujer. Volvió al cuarto y encontró a la desconocida en la misma posición, inconsciente, la respiración débil pero regular. Con cuidado, le limpió el rostro con un paño húmedo, retirando el polvo del camino. Hizo lo mismo con los brazos y las manos heridas, intentando no despertarla. Después, la cubrió con la manta y colocó la taza de infusión humeante en la mesita de al lado. Acercó la vieja mecedora a la cama y se sentó, preparándose para una larga vigilia. Las preguntas se acumulaban en su mente.
¿Quién era ella? ¿De dónde venía? ¿Qué la había llevado hasta allí, en ese estado? Pero Santiago sabía que algunas preguntas no necesitan hacerse en voz alta. El tiempo trae las respuestas cuando debe. Afuera, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, tímidamente, como si el cielo probara el terreno antes de desatar su furia. El sonido del agua golpeando el tejado de zinc creó una melodía constante y familiar que siempre le traía a Santiago una extraña paz, pero aquella noche, la lluvia parecía diferente, como si llevara un secreto. La mujer se movió ligeramente bajo la manta, murmurando palabras incomprensibles en su sueño agitado. Santiago permaneció inmóvil, respetando aquel momento de vulnerabilidad. Quienquiera que fuese, el destino la había traído hasta su puerta y él no era hombre de cuestionar los caminos misteriosos de la vida. Las horas se arrastraron mientras la tormenta arreciaba afuera. El viento aullaba entre las rendijas de la casa, haciendo danzar la llama del candil y proyectando sombras inquietas en las paredes rústicas. Santiago contemplaba el rostro dormido de la desconocida, notando cómo, incluso en la extenuación, había una cierta fuerza en sus facciones. «Bienvenida sea, señorita», susurró, más para sí mismo que para ella. «Quédese el tiempo que necesite». Y así, en aquella noche insólita, cuando el viento trajo más que solo el olor de la lluvia, Santiago rompió 5 años de aislamiento. No lo sabía aún, but aquella noche marcaría el inicio de un viaje que cambiaría para siempre su existencia solitaria. La lluvia continuó cayendo hasta el amanecer, lavando la tierra seca y trayendo nueva vida a la sierra. Dentro de la casa, sencilla, un hombre quebrado por la pérdida y una mujer huyendo de su propio infierno, dormían bajo el mismo techo, unidos por circunstancias que ninguno de los dos podría haber previsto. El destino, como el viento, a veces cambia de dirección sin aviso. La mañana llegó discreta, como si no quisiera perturbar el silencio que se había instalado en la pequeña casa de Santiago. El sol, que normalmente brillaba implacable sobre la sierra almeriense, parecía vacilante, escondiéndose tras nubes bajas y grisáceas. La lluvia de la madrugada había cesado, dejando solo el olor a tierra mojada y el goteo ocasional del tejado. Santiago se despertó en la mecedora, sintiendo el cuerpo dolorido por la posición incómoda en la que había pasado la noche. Por mí no me siento. Un momento, se sintió desorientado, hasta que sus ojos se posaron en la figura acurrucada bajo la manta. No había sido un sueño, después de todo. Se levantó silenciosamente y fue a preparar el café en la cocina. La cocina de leña aún conservaba algunas brasas vivas que pronto se transformaron en llamas, cuando añadió unas ramitas secas. La rutina de años le hacía moverse con naturalidad en aquel espacio, incluso con la mente ocupada por la presencia inesperada. Fue el olor del café recién hecho lo que finalmente despertó a la mujer. Santiago oyó el crujido de la cama y, al volver al cuarto, la encontró sentada, con los ojos desorbitados como los de un animal acorralado. Al verlo, ella inmediatamente intentó levantarse, tambaleándose, buscando con la mirada algo que pudiera usar como arma o salida. «Tranquila», dijo él manteniendo la distancia. «No voy a hacerle daño». Ella no respondió, pero sus ojos, aquellos mismos ojos intensos de la noche anterior, lo estudiaban con una mezcla de miedo y desconfianza. Santiago notó cómo temblaba, a pesar del calor que ya empezaba a extenderse por la casa. «Hay café, recién hecho y un poco de pan de ayer», continuó él, señalando la mesa de la cocina donde había colocado un plato sencillo con pan de pueblo, un trozo de queso de cabra y una taza humeante. «Puede comer cuando quiera». La mujer permaneció inmóvil, como si estuviera evaluando si aquello era una trampa. Santiago percibió su dilema y decidió darle espacio. «Tengo que atender a los animales», explicó, cogiendo su sombrero de paja gastado. «Puede quedarse aquí hasta que se sienta segura. La casa no es grande, pero cabemos los dos sin agobios». Con esas palabras, salió al patio, dejándola sola.
Trabajó más despacio de lo habitual aquella mañana, dándole tiempo para que se adaptara. Alimentó a las gallinas, llevó a los 2 caballos a pastar al pequeño prado detrás del establo y ordeñó a la vieja vaca parda, Mimosa, compañera silenciosa de tantos años. Cuando regresó, casi 1 hora después, encontró la cocina vacía, pero notó que el pan y el queso habían sido consumidos. La taza, aún a medias, estaba en el mismo lugar. Una buena señal, pensó. La encontró en el cuarto, de pie junto a la ventana, observando el horizonte con ojos distantes. Se giró al oírlo entrar y, para sorpresa de Santiago, no se encogió. «Gracias», dijo, en una voz tan baja que él casi no la oyó. Era la primera palabra que salía de su boca. Santiago solo asintió, respetando el espacio que ella parecía necesitar. En los días que siguieron, establecieron una rutina silenciosa, orbitando uno alrededor del otro como planetas lejanos, conectados por una fuerza invisible, pero sin acercarse nunca demasiado. Para sorpresa de Santiago, en la mañana del tercer día, la encontró en el corral intentando ordeñar a Mimosa. Sus manos finas y heridas sostenían el cubo con determinación, aunque sin la práctica necesaria. El vestido viejo que él le había prestado, una de las pocas pertenencias que guardaba de Teresa, estaba remangado para no estorbar. «Así no vas a conseguir más que una cos», dijo él acercándose despacio. «Mimosa es terca con la gente, que no conoce». La mujer se apartó, cediendo el espacio. Santiago se sentó en el taburete y le mostró el movimiento correcto, hablando bajo con la vaca, como siempre hacía. En pocos minutos, el cubo estaba casi lleno de leche caliente y espumosa. «¿Quieres probar otra vez?», ofreció levantándose. Ella dudó, pero aceptó. Bajo la mirada atenta de Santiago, consiguió extraer un fino chorro de leche. Una sonrisa tímida, la primera, iluminó su rostro cansado, transformando por completo sus facciones. Santiago sintió algo extraño en el pecho, una opresión que no sentía desde hacía mucho tiempo. En los días siguientes, ella comenzó a ayudar en otras tareas. Recogía leña en el linde del monte, a pesar de los arañazos de las astillas y espinas en sus brazos. Barría el patio sin que nadie se lo pidiera. Una mañana, Santiago encontró la mesa puesta con flores silvestres en un vaso de hojalata. Nunca se quejaba, ni siquiera cuando las tareas eran demasiado duras para su cuerpo aún débil. Santiago notaba cómo ella miraba con frecuencia hacia el camino que llevaba al pueblo, como si temiera la llegada de alguien. A veces, al atardecer, la encontraba sentada en el umbral de la puerta, contemplando los caballos en el prado, con una mirada que mezclaba nostalgia y miedo. Santiago, por su parte, comenzó a reparar en detalles que antes habrían pasado desapercibidos. La forma en 1900 que sostenía la taza con ambas manos, como si quisiera absorber todo el calor, cómo se secaba discretamente las lágrimas cuando pensaba que él no la estaba mirando, cómo tarareaba en voz baja mientras trabajaba, melodías tristes que él no conocía. Una noche, mientras cenaban el guiso de calabaza que ella había preparado, Santiago rompió el silencio. «Me llamo Santiago, Santiago Pereira». Ella levantó los ojos del plato, sorprendida por la tardía presentación. «Sé que no te he preguntado nada hasta ahora», continuó él. «Y no voy a preguntar. Pero si un día quieres contarme, te escucharé». Ella bajó la mirada de nuevo, removiendo la cuchara en el guiso sin comer. El silencio se prolongó tanto que Santiago pensó que no respondería, pero entonces, en un susurro casi inaudible, llegó la respuesta: «Gracias por no preguntar». Fue todo lo que dijo aquella noche, pero para Santiago fue suficiente. No era solo gratitud lo que había oído en su voz, sino confianza, frágil y vacilante, pero presente. A la mañana siguiente, al despertar, Santiago encontró el café ya preparado y la mesa puesta. Ella estaba sentada en el banco de madera de fuera, trenzando esparto con una habilidad sorprendente. Las manos, aún heridas, se movían con precisión,
transformando la fibra áspera en un pequeño cesto. Aprendí con mi abuela, explicó, al notar la mirada de admiración de Santiago. Decía que las manos ocupadas calman la cabeza inquieta. Santiago asintió, comprendiendo. Su propio padre decía algo parecido sobre el trabajo en la tierra. Poco a poco, el rancho aislado dejaba de ser solo un escondite y comenzaba a convertirse en un refugio para ambos. Las paredes de madera, que durante tanto tiempo solo habían hecho eco de la soledad de Santiago, ahora eran testigos del nacimiento de algo nuevo e indefinible. Pero ella todavía no decía su nombre, y él seguía sin preguntar. Había tiempo. La sierra, en su sabiduría antigua, enseña que algunas semillas necesitan silencio y paciencia para germinar. Y así, entre tareas diarias y silencios compartidos, dos almas heridas comenzaban a reconocer en la otra la posibilidad de curación. El luto de Santiago, que durante años lo había mantenido atado al pasado, lentamente daba paso a una nueva presencia. Y el miedo que habitaba en los ojos de ella, aunque todavía visible, ya no parecía tan absoluto. La tercera noche cayó sobre la sierra como un manto pesado, trayendo consigo la oscuridad densa que solo existe lejos de las ciudades. El cielo, salpicado por miles de estrellas, parecía lo bastante bajo como para tocarlo. En el rancho de Santiago, el candil de queroseno proyectaba sombras danzantes en las paredes rústicas, mientras él y la mujer misteriosa compartían un silencio cómodo. Ella estaba sentada cerca de la cocina de leña, las manos ocupadas con un trozo de tela que remendaba con puntadas pequeñas y precisas. Santiago, en la mecedora que había heredado de su padre, fumaba un cigarrillo de liar, observándola discretamente. La convivencia de los últimos días había establecido una rutina entre ellos. No hablaban mucho, pero ya no necesitaban palabras para comprender los movimientos del otro. El calor del día se había disipado, dejando el aire agradable. Por la ventana abierta, entraba la sinfonía nocturna de la sierra, el croar de las ranas en la charca cercana, el canto monótono de los grillos, y a lo lejos, el piar melancólico de una lechuza. Era el tipo de noche que invitaba a la contemplación, al descanso merecido tras un día de trabajo. Pero la paz fue interrumpida por un sonido diferente. Un chasquido seco, como el de una rama partida bajo el peso de una bota. Después, silencio. Santiago alzó la vista atento. Podría ser cualquier cosa. Un animal salvaje, quizás un jabalí bajando al arroyo para beber agua, o simplemente una rama seca, que finalmente cedió a su propio peso. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los de ella, supo de inmediato que no se trataba de algo común. El rostro de la mujer había perdido todo el color, volviéndose tan blanco como las paredes, encaladas de la casa. Los ojos, desorbitados, se clavaban en la ventana con un terror absoluto. Las manos, antes ágiles con la aguja, estaban paralizadas, apretando la tela con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Santiago se levantó lentamente, sin hacer ruido. Con un gesto, le indicó que permaneciera donde estaba. Caminó hacia la escopeta que mantenía colgada sobre la puerta, una vieja arma que rara vez usaba, excepto para espantar a algún depredador que amenazara a su pequeño rebaño. Fue entonces cuando ella habló, en un susurro tan bajo que él tuvo que acercarse para entender. Me encuentran por el sonido. La voz salió ronca, como si las cuerdas vocales hubieran desaprendido su función después de tanto silencio. En esas 4 simples palabras había una historia entera de persecución y miedo que Santiago no necesitaba oír para comprender. Sin dudarlo, apagó el candil de un soplo, sumiendo la casa en la oscuridad. Solo el brillo anaranjado de las brasas en la cocina ofrecía algo de iluminación. Moviéndose con la familiaridad de quien conoce cada tabla del suelo, cada mueble, cada rincón, Santiago se acercó a la ventana. Se posicionó de lado, evitando ser visto desde fuera, y esperó, con la respiración controlada y los sentidos aguzados. Los minutos se arrastraron. Afuera, la vida nocturna de la sierra proseguía su rutina,
aparentemente indiferente a la tensión que dominaba la pequeña casa, el croar de las ranas, el canto de los grillos, el susurro del viento en las hojas secas. Nada parecía fuera de lugar. Pero Santiago sabía, por la reacción de ella, que aquel chasquido no había sido imaginación. Alguien, o algo, estaba ahí fuera, observando, esperando. Tras lo que pareció una eternidad, los sonidos de la noche volvieron a la normalidad. Fuera lo que fuese que acechaba en las sombras se había ido, o simplemente se había retirado. Santiago se apartó de la ventana, pero no volvió a encender el candil. En la oscuridad, encontró el camino de vuelta hasta donde estaba ella. Se arrodilló frente a ella, intentando distinguir sus facciones en la penumbra. «Creo que ya se ha ido», susurró, «pero vamos a quedarnos a oscuras por precaución». Sintió, más que vio, que ella asentía. Su respiración, antes acelerada, por el miedo comenzaba a normalizarse. Con cuidado, Santiago cogió la manta que estaba sobre el sofá y se la puso sobre los hombros. «Voy a preparar una infusión», murmuró. «Ayudará a calmar». En la cocina, guiándose solo por la memoria y el débil resplandor de las brasas, Santiago puso agua a hervir. Mientras esperaba, pensaba en lo que acababa de suceder. ¿Quién la estaría buscando? ¿Y por qué? ¿Qué tipo de peligro la amenazaba hasta el punto de convertir un simple ruido en el monte en motivo de pánico? Volvió al salón con 2 tazas humeantes. Le entregó una a ella, sentándose en el suelo a su lado, con la espalda apoyada contra la pared. El calor de la bebida pareció devolverle algo de color al rostro pálido. «No tienes que hablar de ello si no quieres», dijo Santiago tras un largo silencio. «Pero necesito saber si estamos en peligro». Ella levantó los ojos hacia él, y meme en la oscuridad, Santiago pudo sentir la intensidad de aquella mirada. «Yo estoy en peligro», respondió, finalmente. «Tú no tendrías por qué estarlo si me echaras de aquí». La honestidad de aquellas palabras tocó a Santiago de una manera que no esperaba. Era la primera vez que ella reconocía abiertamente su situación, la primera vez que le ofrecía una salida. «Nadie se va de mi rancho si no es por voluntad propia», respondió, con una firmeza que los sorprendió a ambos. «Y desde luego no, en mitad de la noche, con algo o alguien rondando por ahí». Siguió un silencio, no de incomodidad, sino de comprensión mutua. En aquel simple intercambio de palabras, se había sellado un pacto silencioso entre ellos. Él la protegería, incluso sin saber contra quién. La noche avanzó, lenta y vigilante. Santiago insistió en que ella usara la cama, mientras él haría guardia. Pero ella se negó, prefiriendo acurrucarse en la manta allí mismo, en un rincón del salón. Agarrada a una camisa vieja de él como si fuera un escudo contra el miedo, Santiago respetó su decisión. Comprendió, sin que hicieran falta palabras, que ella se sentía más segura así, cerca de la puerta, con una ruta de escape visible. Sentado en la mecedora, con la escopeta al alcance de la mano, montó su vigilia, silenciosa. De vez en cuando, se levantaba para comprobar los alrededores de la casa por la ventana. La luna, ahora alta en el cielo, bañaba el patio con su luz plateada, revelando que todo estaba tranquilo. Los caballos en el prado, las gallinas, en el gallinero el perro mestizo que había adoptado hacía años durmiendo, bajo el porche. Todo en su sitio. Cuando la madrugada ya estaba avanzada, Santiago notó que ella finalmente se había dormido. El rostro, antes tenso, ahora mostraba una serenidad frágil. Las manos, sin embargo, todavía sujetaban firmemente su camisa, como si ni en sueños pudiera bajar la guardia por completo. Observándola, Santiago sintió una oleada de protección que no experimentaba desde los tiempos en que cuidaba de su madre enferma, años atrás. Era un sentimiento a la vez familiar y completamente nuevo, que lo tomó por sorpresa. El serrano no era hombre de muchas palabras ni de grandes gestos. La vida dura en aquella tierra árida le había enseñado a economizar en todo, incluidas las emociones. Pero en aquel momento, mirando a la mujer dormida, hizo una promesa silenciosa.
Mientras estuviera bajo su techo, nada ni nadie le haría daño. Las primeras luces del alba comenzaron a filtrarse por la ventana, anunciando un nuevo día. El peligro, real o imaginario, había pasado, pero Santiago sabía, con la certeza que viene de la experiencia de quien ya ha enfrentado muchas tormentas, que aquella no sería la última noche de vigilia. Afuera, la sierra despertaba lentamente. El gallo anunció el amanecer con su canto, estridente. La vaca mugió en el corral, exigiendo ser ordeñada. La vida continuaba su curso, implacable en su rutina. Pero dentro de aquella casa sencilla, algo había cambiado. En la oscuridad de la noche anterior, entre el miedo y la vigilia, se había formado una conexión más profunda entre aquellas dos almas solitarias. Santiago se levantó silenciosamente, yendo a preparar el café. La dejó durmiendo, sabiendo que necesitaría fuerzas para enfrentar lo que estuviera por venir. Porque una cosa estaba clara. Aquel ruido en el monte no había sido una coincidencia, y quienquiera que la estuviera buscando, no se rendiría fácilmente. Mientras el café hervía en la cocina, Santiago miró por la ventana contemplando su tierra. Durante 5 años, desde la muerte de Teresa, había vivido allí solo, sumido en su dolor y en su rutina. Nunca imaginó que un día abriría, no solo su puerta, sino su vida a otra persona, mucho menos a alguien que traía consigo un misterio tan profundo y peligroso. Pero la vida en la sierra es así, imprevisible como la lluvia que llega después de meses de sequía, transformando todo a su paso. El tiempo en la sierra no sigue el ritmo de los relojes de las ciudades. Allí, entre las veredas secas y los almendros que resisten la sequía, los días se miden por el canto del gallo, por el movimiento del sol en el cielo, por la sombra que los árboles proyectan en el suelo de tierra apisonada. Y en aquel pequeño rancho aislado, el tiempo comenzaba a medirse por otras señales, más sutiles, más humanas. Había pasado una semana desde la noche del ruido en el monte. La rutina, esa fuerza silenciosa que organiza la vida, se había establecido naturalmente entre Santiago y la mujer sin nombre. Se levantaban con el primer resplandor del alba. Trabajaban codo con codo durante el día, y por la noche, compartían el silencio cómodo de quien no necesita llenar cada momento con palabras. Una tarde particularmente calurosa, Santiago encontró, sobre la mesa de la cocina, una pequeña sorpresa. Una trenza de esparto perfectamente tejida, formando una especie de cesto en miniatura. El trabajo era delicado, revelando habilidad y paciencia. Cogió el objeto con cuidado, admirando los patrones complejos que ella había creado a partir de algo tan simple como la fibra seca. «Es un costurero», dijo ella, apareciendo en la puerta, con un haz de leña en los brazos. «Noté que tenías las agujas esparcidas en el cajón». Santiago asintió, incapaz de ocultar una leve sonrisa. Era un regalo modesto, hecho con materiales que no costaban nada, pero que llevaba un significado que trascendía su valor material: gratitud. «Ha quedado bonito», respondió él colocando el pequeño cesto de vuelta en la mesa. «Mi madre hacía trenzas así, pero nunca aprendí la maña». «Puedo enseñarte», ofreció ella, depositando la leña junto a la cocina. «No es difícil, solo se necesita paciencia». Fue la conversación más larga que habían tenido hasta entonces. Santiago notó cómo ella parecía más a gusto, como si cada día que pasaba bajo aquel techo la alejara un poco más de lo que fuera que la había hecho huir. Por la noche, sentados en el porche mientras observaban las estrellas empezar a salpicar el cielo oscuro, Santiago le ofreció un pañuelo limpio que había colgado en el tendedero más temprano. «Era de Teresa», explicó al notar la mirada interrogante. «Mi esposa. Hace 5 años que se fue». Ella aceptó el pañuelo, pasando los dedos por el bordado simple en los bordes. «Lo siento», dijo con sinceridad. «La vida sigue», respondió Santiago, mirando al horizonte donde el último vestigio del sol ya había desaparecido. Fue una enfermedad, rápida, ni dio tiempo de llevarla al médico al pueblo. El silencio que siguió no fue incómodo.
Era como si aquella pequeña revelación de Santiago hubiera abierto una puerta, un intercambio. Él había compartido un poco de su dolor, ahora era el turno de ella. «Clara», dijo ella, finalmente, tan bajo que casi se perdía en el sonido del viento entre las hojas. «Me llamo Clara». Santiago la miró, sosteniendo su mirada por más de 3 segundos antes de desviarla, respetando el peso de aquel momento. Un nombre, una identidad, una confianza que comenzaba a construirse. «Es un nombre bonito», respondió simplemente. Clara respiró hondo, como quien reúne coraje para sumergirse en aguas profundas. «Trabajaba en una cafetería en Granada», comenzó, con palabras vacilantes. «Pagaban poco, pero me apañaba. Fue allí donde conocí a Sergio». Las manos de Clara apretaron el pañuelo, y sus ojos, fijos en un punto distante, parecían ver no el presente, sino un pasado doloroso que aún la atormentaba. Dijo que tenía un primo en Madrid que conseguía trabajo para chicas. Pagaba bien, servicio doméstico en un barrio rico. Ofreció el billete, alojamiento, todo. Santiago escuchaba en silencio, sin interrumpir. El canto de una tórtola a lo lejos parecía subrayar la melancolía de aquella confesión. «Fui con otras 2 chicas. Pensamos que era nuestra oportunidad para una vida mejor». Clara hizo una pausa, tragando saliva. Pero no existía ningún trabajo. Cuando llegamos nos llevaron a una nave en medio de la nada. Había otras chicas allí, todas engañadas como nosotras. Santiago apretó los puños involuntariamente, sintiendo la rabia crecer en su pecho al imaginar lo que vendría a continuación. Pero se mantuvo callado, respetando su ritmo. Nos encerraron. Dijeron que teníamos una deuda que pagar, el viaje, la comida, el alojamiento, que solo saldríamos cuando lo saldáramos todo. Clara ahora temblaba ligeramente, a pesar del calor de la noche. Entendí entonces qué tipo de trabajo esperaban de nosotras. Las pausas en la narración de Clara eran largas, cargadas de recuerdos que parecía seleccionar cuidadosamente, decidiendo qué podía ser dicho y qué debía permanecer enterrado. Me resistí. Me pegaron mucho por eso. Nos mantenían separadas, para que no planeáramos fugas. Pero una noche el hombre que me vigilaba bebió demasiado y se durmió. Cogí la llave, salí por la puerta de atrás y corrí. Corrí hasta no sentir las piernas. Santiago visualizó la escena. Una mujer sola, corriendo por la oscuridad, movida solo por el instinto de supervivencia. ¿Cuántos días habría vagado hasta llegar a su puerta? ¿Cuántas noches habría dormido a la intemperie, con miedo de pedir ayuda y ser devuelta a aquel infierno? Durante 3 días caminé sin rumbo. Me escondía durante el día, andaba de noche. Bebía agua de los arroyos, comía lo que encontraba. Cuando se me acabaron las fuerzas, vi la luz de tu casa. Pensé que era un espejismo. Clara finalmente miró directamente a Santiago, los ojos húmedos reflejando las primeras estrellas de la noche. No sé por qué confié en ti. Quizás no tenía elección. O quizás vaciló. Quizás vi algo en tus ojos, algo diferente a los hombres que había conocido. Santiago sintió el peso de aquella confianza, la responsabilidad que conllevaba. Por un momento se quedaron en silencio, solo el sonido de los grillos llenando la noche. «Me están buscando», continuó Clara, la voz ahora más firme. «No por mí, sino por lo que represento. Una mercancía que se escapó, una pérdida, y para que sirva de ejemplo a las otras». Santiago se levantó, mirando hacia el horizonte oscuro, como si pudiera ver más allá de la noche, más allá de las colinas que rodeaban su pequeño pedazo de tierra. Cuando volvió a hablar, su voz tenía una determinación que lo sorprendió incluso a él mismo. «Mientras yo respire, nadie más te tocará». Así de simple, sin grandes juramentos, sin promesas elaboradas. Solo la verdad cruda de un hombre, de la sierra, que conocía el valor de su palabra. Clara lloró entonces, pero de una manera diferente a las otras veces, sin sonido, como siempre, pero sin esconder el rostro.
Las lágrimas descendieron libremente por sus mejillas, lavando no solo el dolor reciente, sino años de desconfianza y miedo. A la mañana siguiente, el sol aún no había despuntado cuando Santiago encontró a Clara ya de pie, vestida con ropa de trabajo, sosteniendo una azada. ¿Me enseñas?, pidió ella con una nueva determinación en la mirada. Y así, codo con codo, fueron al campo. El trabajo era duro, la tierra seca se resistía al metal de la azada, el sol castigaba sin piedad. Pero por primera vez desde que había llegado a aquel rancho, Clara parecía tener tierra firme bajo sus pies. 6 días pasaron desde la noche en que Clara reveló su nombre y su historia. El rancho, que antes era solo un punto aislado en la sierra almeriense, ahora parecía vibrar con una energía diferente. Las gallinas picoteaban con más vigor, las plantas del pequeño huerto parecían más verdes, e incluso Mimosa, la vieja vaca parda, producía leche más cremosa. Santiago, que durante tantos años había vivido envuelto en un capullo de silencio y luto, percibía los cambios no solo a su alrededor, sino dentro de sí mismo. Había vuelto a silbar mientras trabajaba, un hábito que había abandonado desde la muerte de Teresa. Por la noche, antes de dormir, se sorprendía pensando no en el pasado que había perdido, sino en el presente inesperado que había ganado. Clara, por su parte, florecía cada día. Las marcas moradas en su piel habían desaparecido, reemplazadas por el tono dorado que el sol de la sierra imprime en aquellos que trabajan al aire libre. Sus manos, antes tan frágiles, ahora exhibían callos de quien no teme el trabajo duro. Y sus ojos, aquellos mismos ojos que imploraban ayuda la noche de su llegada, ahora brillaban con una determinación tranquila. Una mañana particularmente calurosa, Santiago encontró a Clara arrodillada junto a la valla que rodeaba la casa, cavando pequeños agujeros en la tierra. ¿Qué estás plantando?, preguntó acercándose. Claveles, respondió ella, mostrando las pequeñas semillas en su palma. Las encontré en el fondo del armario de la despensa, en un sobre viejo. Santiago reconoció el paquete. A Teresa le encantaban las flores, especialmente los claveles rojos. Había guardado aquellas semillas para plantarlas la primavera siguiente, pero ella no vivió para verlas florecer, y él, sumido en su dolor, no había tenido el valor de tocarlas. Eran de Teresa, dijo, arrodillándose junto a Clara. Decía que una casa sin flores es como un cielo sin estrellas. Clara sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Espero que no le importe que las plante, creo que se alegraría, respondió Santiago, sorprendiéndose a sí mismo por la facilidad con que hablaba de su esposa. A Teresa no le gustaba ver nada parado, desperdiciado. Trabajaron juntos aquella mañana, plantando las semillas a lo largo de la valla. El sol castigaba, pero ni Santiago ni Clara parecían preocuparse. Había algo reconfortante en aquel trabajo compartido, en aquella pequeña esperanza enterrada en la tierra seca, esperando el momento adecuado para brotar. Por la tarde, cuando las sombras comenzaban a alargarse, Santiago observó a Clara lavarse las manos en la pila junto a la casa. Llevaba un vestido antiguo de Teresa, ajustado con puntadas sencillas para que le sirviera a su cuerpo más esbelto. La tela gastada, que había pasado años guardada en una caja, parecía cobrar nueva vida al envolver a Clara. Algo había cambiado entre ellos. Ya no eran solo dos desconocidos unidos por el azar, sino dos personas que comenzaban a construir, ladrillo a ladrillo, una confianza mutua. No era amor. Santiago no se atrevería a usar esa palabra, tan cargada de recuerdos y promesas, pero era algo igualmente precioso: compañerismo. Aquella noche, el cielo estaba particularmente despejado, con miles de estrellas brillando como diamantes esparcidos sobre un manto azul oscuro. Después de la cena, un guiso de patatas con carne seca que Clara había preparado, se sentaron en el porche para disfrutar de la brisa fresca que finalmente llegaba tras un día de calor intenso. El silencio entre ellos era cómodo, de esos
que no necesitan ser llenados con palabras vacías. A lo lejos, el piar de una lechuza anunciaba el inicio de su caza nocturna. Las sombras de los árboles danzaban suavemente con el viento, creando formas fantasmagóricas que se extendían por el patio. Fue entonces cuando Clara comenzó a cantar. Un canto bajito, casi un murmullo, una melodía simple y melancólica que hablaba de ríos, montañas y añoranzas. Su voz, aunque vacilante al principio, fue ganando confianza, llenando la noche con notas que parecían venir de muy lejos, de un tiempo y un lugar que Santiago no conocía. «Es una canción de mi tierra», explicó ella, al percibir la mirada atenta de Santiago. «Mi abuela me la cantaba cuando era pequeña». «Es bonita», respondió él, genuinamente conmovido por la melodía simple. «Habla de un pájaro que perdió su nido en una tormenta, pero encuentra refugio en un roble viejo y lo convierte en su nuevo hogar», continuó Clara, con los ojos fijos en las estrellas. La abuela decía que a veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Santiago absorbió aquellas palabras, sintiendo cómo resonaban en su propia historia. Él también lo había perdido todo, o eso había pensado cuando Teresa murió, y ahora, de forma inesperada, encontraba un nuevo propósito, un nuevo sentido para seguir adelante. El momento fue quebrado por un sonido, una rama seca crujiendo bajo el peso de una bota. Después, un silbido corto, como una señal. Clara se congeló. La sangre huyó de su rostro dejándolo pálido como la cera. Los ojos, desorbitados, se fijaron en la oscuridad más allá del patio iluminado por la luz que venía de la ventana de la casa. «Son ellos», dijo con los labios casi sin movimiento. Santiago no necesitó preguntar quiénes. Se levantó lentamente, calculando cada movimiento para no hacer ruido. Con un gesto, le indicó a Clara que lo siguiera. Atravesaron la cocina en silencio, pasaron por el salón y salieron por la puerta trasera. Afuera, la oscuridad era casi total, pero Santiago conocía cada centímetro de su propiedad. Guió a Clara hasta el establo, una construcción sólida de madera donde guardaba las herramientas y algunos fardos de heno. «Hay una trampilla ahí», susurró señalando un rincón oscuro. «Levanta esa tabla. Debajo hay un hueco. Mi padre lo construyó para esconder provisiones durante la guerra». Clara obedeció, encontrando la abertura disimulada en el suelo. El buen espacio era pequeño, pero suficiente para que una persona se escondiera. Antes de bajar, sujetó el brazo de Santiago con fuerza. «No hagas ninguna tontería», imploró con los ojos brillando de miedo en la oscuridad. «Son peligrosos». «Quédate ahí», respondió él con firmeza. «Y no salgas hasta que te llame». Volvió rápidamente a la casa, cogió su escopeta y salió al porche. A lo lejos podía oír el ladrido de los perros que comenzaban a agitarse con la presencia de extraños. Esperó, con el arma apoyada en el brazo, el corazón latiendo fuerte, pero las manos firmes. No tardaron en aparecer las siluetas en el camino que llevaba al rancho. 3 hombres, montados en caballos cansados. A medida que se acercaban, Santiago pudo distinguir sus facciones a la luz de la luna, rostros duros, curtidos por el sol y por el tipo de vida que llevaban. Uno de ellos, aparentemente el líder, se adelantó, deteniendo su caballo a pocos metros del porche. Tenía un bigote espeso y una cicatriz que le cortaba la ceja izquierda. «Buenas noches, compañero», saludó, con una cordialidad que no alcanzaba sus ojos fríos. «Disculpe la molestia a estas horas». Santiago no respondió de inmediato. Solo observó a los 3 con atención, evaluando el peligro que representaban. «Buscamos a una muchacha», continuó el hombre ante el silencio de Santiago. «Desapareció hace días. Podría estar por estos lares». «¿Qué muchacha?», preguntó Santiago con la voz controlada. «Una chica joven, delgaducha, de pelo oscuro. Se escapó de casa, la familia está preocupada». El hombre sonrió, revelando un diente de oro. «Somos amigos. Solo queremos llevarla de vuelta».
Santiago conocía las mentiras cuando las oía. Había vivido lo suficiente para saber que la verdad tiene un sonido diferente, más limpio. No he visto a nadie así, respondió, sosteniendo la mirada del extraño. Aquí solo hay lo mío, y no vendo nada. El hombre del bigote entrecerró los ojos estudiando a Santiago. Luego intercambió miradas con sus compañeros. Si la ve, avisa en el pueblo. Hay recompensa, dijo finalmente. Santiago solo asintió, sin comprometerse. Los tres hombres permanecieron inmóviles unos instantes más, como decidiendo si valdría la pena insistir. Por fin, el líder hizo un gesto con la cabeza, y dieron la vuelta a sus caballos, desapareciendo en la oscuridad tan silenciosamente como habían llegado. Santiago esperó hasta que el sonido de los cascos se perdiera en la distancia para bajar el arma. Solo entonces se dio cuenta de que tenía la espalda empapada de sudor frío. Entró en la casa, revisó cada habitación para asegurarse de que estaba a salvo, y solo entonces fue al establo. «Clara», llamó en voz baja, levantando la tabla de la trampilla. «Ya puedes salir, se han ido». Clara emergió lentamente del escondite, con los ojos todavía desorbitados por el miedo. Santiago le tendió la mano para ayudarla a subir, y ella la aceptó, sujetándola con fuerza. «¿Oíste?», preguntó ella, con voz temblorosa. «Oí», confirmó Santiago, y ellos también oyeron lo que necesitaban oír. De vuelta en la casa, Clara se sentó a la mesa de la cocina, con las manos aún temblando ligeramente. Santiago preparó una infusión fuerte de melisa, añadiendo una dosis generosa de aguardiente para calmar los nervios. «¿Crees que volverán?», preguntó ella tras un largo silencio. «Quizás», respondió Santiago honestamente. «Pero estaremos preparados». Aquella noche, por primera vez desde su llegada, Clara no durmió en el colchón improvisado en el salón. En silencio, llevó su almohada y su manta al cuarto de Santiago y se acostó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero clara en su intención, estar cerca de quien la protegía. Los días que siguieron a la visita nocturna fueron de vigilancia constante. Santiago reforzó las cerraduras de puertas y ventanas, mantuvo la escopeta siempre cargada y cerca, y enseñó a Clara a usar el viejo revólver que había pertenecido a su padre. No es que creyera que ella necesitaría usarlo. Haría todo, lo posible por evitarlo, pero había un consuelo mutuo en saber que ella podría defenderse si era necesario. Clara, por su parte, parecía decidida a no dejarse consumir por el miedo. Continuaba con sus tareas diarias, aunque sus ojos buscaban, con frecuencia, el camino que llevaba a la propiedad, comprobando si había movimiento. Por la noche, dormía en el cuarto de Santiago, los dos separados por una distancia respetuosa, unidos solo por la seguridad que la proximidad proporcionaba. Fue en una mañana de cielo excepcionalmente azul cuando sucedió lo inesperado. Santiago estaba en el establo, cepillando a uno de los caballos, cuando oyó el sonido distintivo de ruedas en el camino de tierra. No eran los cascos de los caballos de los hombres que habían estado allí, sino el ruido inconfundible de un automóvil. Un sonido raro en aquellos parajes aislados. Soltó el cepillo, cogió la escopeta que mantenía apoyada contra la pared y salió rápidamente. Encontró a Clara parada en la puerta de la cocina, el rostro tenso, las manos apretando el mango de un cuchillo. «Quédate dentro de casa», ordenó, pasando a su lado. «Si oyes cualquier problema, sal por detrás y corre hacia el monte». Se posicionó en el porche, con el arma lista, y esperó. Pronto, un todoterreno verde polvoriento apareció en la curva del camino, avanzando lentamente, por el terreno accidentado. Santiago reconoció el vehículo incluso antes de ver quién lo conducía. Era el coche de la Guardia Civil del puesto de San Juan del Desierto, a 30 kilómetros de allí. El alivio que sintió fue momentáneo. El sargento Almeida podía ser un viejo conocido, pero eso no significaba que su visita fuera necesariamente una buena noticia. El todoterreno se detuvo en el patio, levantando una pequeña nube de polvo rojo. El sargento Almeida, un hombre de mediana edad con pelo canoso,
y un bigote bien recortado, bajó con la familiaridad de quien ya había estado allí otras veces. A su lado, una mujer joven con un traje de chaqueta gris y expresión seria también salió del vehículo. «Santiago», saludó el sargento, quitándose el tricornio. «Disculpa que aparezca sin avisar». «Sargento», respondió Santiago, bajando el arma pero manteniéndola al alcance. «Hace tiempo que no le veo por estos lares». «Sí, la vida anda ajetreada en el pueblo», explicó Almeida, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. «Esta es la doctora Mariana Fontes, asistente social de la capital. Ha venido a tratar un asunto que podría interesarte». Santiago miró a la mujer que lo observaba con ojos atentos, evaluadores. Había algo en su postura que decía que no estaba allí solo de paseo. «¿Y qué asunto sería ese?», preguntó, manteniendo un tono neutro. Fue la doctora Mariana quien respondió, dando un paso al frente con la confianza de quien está acostumbrada a lidiar con situaciones delicadas. «Señor Pereira, tenemos información de que usted podría estar albergando a una joven llamada Clara Oliveira». Santiago sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo una expresión impasible. Detrás de él, en la puerta de la cocina, percibió el movimiento sutil de Clara, que probablemente oía cada palabra. «¿Y si así fuera?», preguntó cauteloso. «Entonces tengo buenas noticias», respondió la mujer con una leve sonrisa. «Pero quizás sea mejor que hablemos todos juntos. Puedo garantizar que no estamos aquí para causar problemas, todo lo contrario». Santiago dudó, mirando al sargento que asintió en silenciosa confirmación. Después de un momento de reflexión, se giró hacia la puerta de la cocina. «Clara», llamó. «Puedes venir, es seguro». Clara apareció lentamente, todavía sosteniendo el cuchillo, el rostro una máscara de desconfianza. Sus ojos recorrieron rápidamente a los visitantes, deteniéndose en la mujer de traje. «¿Clara Oliveira?», preguntó la doctora Mariana, suavizando aún más el tono de voz. Clara asintió acercándose a Santiago como si buscara protección en su presencia. «Me llamo Mariana Fontes. Soy asistente social. Y tengo noticias que querrá oír». Sentados a la mesa de la cocina, con tazas de café fuerte preparado por Santiago, escucharon lo que la doctora Mariana y el sargento tenían que decir. Una operación policial en Madrid había desmantelado una red de trata de personas que operaba en varias comunidades autónomas. Uno de los hombres detenidos, presionado por la posibilidad de una reducción de pena, había confesado detalles sobre las rutas, los esquemas y las víctimas, entre ellas Clara. Dio nombres, fechas, lugares, explicó el sargento. Otras 3 chicas ya han sido localizadas y están recibiendo asistencia. Cuando mencionó a una Clara de Granada que había huido, hicimos la conexión con los informes de una joven vista, pagando por la comarca semanas atrás. Fue Sebastián el lechero quien me lo contó, continuó Almeida mirando a Santiago. Dijo que había visto a una chica extraña por el camino, pero cuando volvió para ofrecerle llevarla, ya había desaparecido. Imaginé que podría haber buscado refugio en las fincas cercanas, y la tuya era la más próxima a ese camino. Clara escuchaba todo en silencio, con las manos apretadas una contra la otra, como si intentara procesar lo que aquello realmente significaba. «Los hombres que vinieron aquí», comenzó ella con voz temblorosa. «Eran de la red sin duda», confirmó el sargento. «Pero no te preocupes, ya sabemos quiénes son. Hay una orden de detención contra ellos. Es solo cuestión de tiempo que los cojamos». «Lo importante ahora», intervino la doctora Mariana, «es que estás a salvo, Clara. Y tienes opciones». La asistente social explicó que, como víctima identificada, Clara tenía derecho a la protección del Estado, asistencia psicológica, jurídica y social. Podría ser enviada a un centro de acogida seguro en la capital, recibir ayuda para rehacer su vida en otra ciudad, quizás incluso cambiar de identidad si lo deseaba. «Sé que es mucha información de golpe», dijo Mariana notando la expresión abrumada de Clara. «No tienes que decidir nada ahora.
Podemos hablar más en los próximos días cuando estés lista. Un silencio pesado se instaló en la cocina tras las explicaciones. Santiago observaba a Clara intentando leer en sus expresiones lo que pasaba por su mente. Ella parecía perdida en sus pensamientos, con los ojos fijos en la taza de café que tenía delante. ¿Y si no quiero ir?, preguntó, finalmente, levantando la mirada para encontrar la de Mariana. La asistente social pareció sorprendida por la pregunta. ¿Cómo dices? ¿Y si quiero quedarme aquí?, insistió Clara, su voz ganando firmeza. Luego, mirando a Santiago, añadió, si se me permite, claro. Santiago sintió que algo se expandía en su pecho, una sensación cálida e inesperada que hacía mucho que no experimentaba. Sin embargo, antes de que pudiera responder, el sargento se adelantó. Clara, ¿estás segura? La doctora Mariana te está ofreciendo una oportunidad de empezar de nuevo, con toda la asistencia necesaria. Aquí es aislado, la vida es dura. Allí tengo mi paz, interrumpió Clara, señalando hacia afuera de la ventana, hacia el modesto rancho que ahora parecía tan diferente de la primera vez que lo había visto. Por primera vez en mucho tiempo no siento miedo al despertar. No miro por encima del hombro a cada minuto. Puedo respirar. Miró a Santiago, como buscando confirmación. ¿Puedo quedarme?, preguntó, y en aquella simple pregunta estaba todo, el peso de una decisión que cambiaría el curso de 2 vidas. Mi casa es tu casa, respondió él, con la simplicidad directa que lo caracterizaba, por el tiempo que quieras. La doctora Mariana observó el intercambio entre los dos, evaluando, con ojos profesionales, lo que veía. Después de un momento asintió. Es tu elección, Clara. Pero quiero que sepas que la oferta de asistencia sigue en pie, independientemente de dónde decidas quedarte. Podemos organizar un seguimiento regular, visitas periódicas y cualquier apoyo que necesites. En las semanas que siguieron a aquella visita, una transformación sutil comenzó a ocurrir en el pequeño rancho y en la vida de sus habitantes. La noticia de que Clara había elegido quedarse con Santiago y de que su historia había sido legitimada por las autoridades se extendió por la comarca con la velocidad que solo los secretos rurales consiguen alcanzar. Una mañana, Santiago encontró un tarro de dulce de membrillo en su valla. No había nota, solo el dulce perfectamente envasado, dejado allí como una ofrenda silenciosa. Al día siguiente, fue un pan de pueblo aún caliente, envuelto en un paño limpio. Después, verduras frescas de la huerta de doña Josefa, la partera del pueblo. Las mujeres de la comarca, antes tan desconfiadas y distantes, comenzaron a buscar maneras de expresar su solidaridad con Clara. No con palabras. La sierra es económica al verbalizar sentimientos, sino con gestos pequeños y significativos que decían más que cualquier discurso podría. Los hombres, por su parte, pasaron a saludar a Santiago con un respeto nuevo cuando lo encontraban en el mercado mensual del pueblo. Él, que durante años había sido visto como el extraño viudo callado, el hombre que se había aislado tras la muerte de su esposa, ahora era mirado de otra forma, como alguien que había tenido el coraje de tender la mano a quien lo necesitaba, de enfrentar el miedo con dignidad. Clara florecía en aquel ambiente renovado. Los claveles que había plantado junto a la valla comenzaban a despuntar, pequeñas manchas rojas contra la tierra oscura. Al igual que las flores, ella también se transformaba día tras día. El cuerpo ganaba la fuerza saludable de quien trabaja al aire libre y se alimenta bien. El rostro había perdido la palidez del miedo, reemplazada por el rubor saludable de la vida que pulsa sin ataduras. En una tarde particularmente hermosa, cuando el sol comenzaba su descenso en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Santiago y Clara se sentaron bajo la sombra del almendro que ella había plantado semanas antes. El árbol, aún joven, ya mostraba señales de que un día sería majestuoso. ¿Crecerá fuerte?, preguntó Clara, mirando hacia arriba, donde las ramas aún frágiles se destacaban contra el cielo colorido. Lo hará,
respondió Santiago, con la convicción de quien conoce la tierra y sus ciclos. Tiene buena raíz. Se quedaron en silencio, compartiendo aquel momento de contemplación. Clara extendió la mano, tocando ligeramente la de Santiago, que reposaba sobre el banco rústico. Sus dedos, encallecidos por el trabajo diario, encontraron los de él, igualmente marcados por la vida en el campo. «Te agradezco que no me preguntaras nada», dijo Clara rompiendo el silencio. «Lo oíste todo incluso en silencio». Santiago miró sus manos unidas, sintiendo el calor de aquel contacto simple extenderse por su cuerpo como una ola gentil. «Es que el silencio dice más verdad que muchas palabras», respondió, con la sabiduría de los que han aprendido a escuchar lo que no se dice. El cielo, en aquel momento, parecía más cercano a la tierra, como si los límites entre lo terrenal y lo divino se volvieran más tenues. Y allí, bajo el almendro joven que un día daría sombra generosa, dos almas marcadas por pérdidas diferentes finalmente encontraban lo que, quizás, siempre habían buscado, un lugar al que pertenecer.